las vías aferentes que se van a relacionar con los nervios craneanos. Estas son 5 principalmente y están en relación con los sentidos. Vamos a verlo enseguida. A modo de introducción vamos a decir que las vías aferentes van a estar relacionadas con 3 neuronas principalmente, con 3 zonas donde se van a ubicar estos somas. ¿Ya? Vamos a encontrar una primera neurona, va a ser la primaria, que va a estar ubicada fuera del sistema nervioso central, en ganglios que van a ser homólogos a los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal. Aquí los vamos a ubicar fuera del sistema nervioso central. Una segunda neurona que va a estar ubicada en la sustancia gris dorsal del tronco encefálico, que va a constituir los grupos sensitivos de los núcleos de los nervios craneanos. Aquí los vamos a encontrar. Y una tercera neurona que va a estar ubicada a nivel de algún núcleo talámico, y desde donde se van a proyectar sus axones hasta las diferentes zonas de la corteza cerebral donde van a estar ubicadas las áreas de sensibilidad, ¿ya? Vamos a tener, como les decía, 5 vías principalmente. La vía trigeminal, que efectivamente va a estar compuesta de 3 y 2 neuronas, como vamos a ver. La vía gustativa, que también va a estar compuesta de 3 neuronas. La vía olfatoria solamente va a estar compuesta de 2, ya que no va a haber una tercera neurona a nivel talámico. La vía visual, que va a contar con 4, al igual que la vía auditiva. Los vamos a ver una a una. Vamos a ver entonces que la vía trigeminal, como habíamos dicho, compuesta de 3 neuronas, va a estar dada por 4 vías principalmente a nivel del trigémino, en un 90% del facial, del glosofaringio y el vago, conformando la otra vía, el 10% restante. Esta vía va a llevar la sensibilidad ecteroceptiva y propioceptiva de los 2/3 anterior del rostro, y como les decía, su principal representante va a estar dado por la vía trigeminal en un 90%. Recordad que son los 2/3 anteriores entonces del rostro los que van a estar representados. Vamos a ver primero la sensibilidad ecteroceptiva. Vamos a ubicar la primera neurona, entonces, como les había dicho, en los ganglios Perdón, vamos a tener... Ami, Dígame. disculpa. Yo creo que es bueno, disculpa, te voy a ir acotando porque es muy interesante lo que estás planteando, muy bonito tu esquema tan clarito, pero yo creo que hay que recordar qué es sensibilidad ecteroceptiva, porque a Ah, veces sí, damos perfecto. No se preocupe. algunos conceptos que hay que remachar. ¿Qué es sensibilidad ecteroceptiva? La sensibilidad ecteroceptiva es la que va a llevar el dolor, la temperatura, el tacto y la presión de la mucosa. En este caso estamos viendo de la mucosa y de la piel de los 2/3 anteriores de la cara. Vamos a ver que estos ganglios van a sinaptar después en una segunda neurona a nivel de los núcleos del trigémino en el tronco encefálico, y ahí vamos a dividirlos de acuerdo al tipo de sensibilidad que van a llevar cada uno. Ok. ¿Ya? La ecteroceptiva entonces va a estar relacionada con el dolor, la temperatura, el tacto y la presión, como vamos a ver. Acá vamos a tener la primera neurona ubicada en estos 4 ganglios. Vamos a tener, como les había dicho, el ganglio trigeminal, que va a llevar un 90% de las fibras, y el resto va a estar, van a ser las fibras correspondientes a los ganglios geniculados, al ganglio superior del glosofaringio. Esto es importante recordarlo, el ganglio superior, al igual que el ganglio superior del nervio vago. Vamos a ver que estas fibras van a llegar a 2 núcleos principalmente, que están ubicados a nivel del puente y del bulbo. Vamos a encontrar primero el núcleo sensitivo principal del trigémino a nivel del puente, a nivel medio continuo. Lo vamos a ubicar acá, en esta zona. Va a estar lateral al núcleo motor, este es el núcleo motor, y lo podemos ubicar aquí. Si se fijan, está a nivel del puente. Vamos a tenerlo aquí, desde donde van a llegar las fibras del nervio trigémino. Aquí vamos a encontrar la sensibilidad táctil, principalmente, ahora sí, principalmente la que está relacionada con el tacto epicrítico, es decir, el tacto que es discriminativo, y en menor proporción el tacto protopático, que está relacionado con el tacto grueso.
El otro núcleo al que van a llegar estas fibras va a ser el núcleo espinal del nervio trigémino, que va a estar ubicado a lo largo de todo el bulbo en esta área y que lo podemos encontrar aquí. Este va a ser el núcleo espinal del trigémino y aquí va a estar asociado su tracto. ¿Ya? Este se va a continuar inferiormente hasta... a mí, también se le conoce, y es habitual, núcleo del espinal, como tú lo bien dices, pero núcleo del tracto espinal del trigémino. Núcleo del tracto Vamos a espinal del núcleo trigémino. del tracto espinal del trigémino. Sí. Este se va a continuar inferiormente mezclándose con la sustancia gelatinosa de C1, C2, hasta incluso, como dicen algunos autores, hasta C4, y este es el que va a transmitir el dolor, la temperatura y tacto también. Entonces, relacionamos el núcleo sensitivo principal con la sensibilidad táctil epicrítica principalmente, y el núcleo del tracto espinal del nervio trigémino con el dolor, la temperatura y el tacto. Vamos a ver que voy a borrar aquí. Vamos a ver que este núcleo, el núcleo del tracto espinal, va a estar dividido, va a tener una organización somatotópica y funcionalmente bien establecida, bien diferenciada. Vamos a tener un subnúcleo oral, que es el que va a transmitir la sensibilidad táctil de la mucosa oral, el subnúcleo interpolar, que se va a encontrar rostral al óvex y que va a transmitir el dolor dental. Aquí lo podemos ubicar. Aquí está la parte oral superior, el subnúcleo interpolar más inferiormente y un subnúcleo caudal que va a ir desde la decusación piramidal hasta la sustancia gelatinosa de la lámina 2 de Rexel, donde se va a mezclar en esta área. Disculpa, disculpa que interrumpo porque voy a dar una pildorita. La dejamos anotada. Se ha comprobado de que se hizo una experiencia con ratones a los cuales se les extrayeron todas las piezas dentarias y se le hizo un análisis de las neuronas de este núcleo del tracto espinal del trigémino principalmente, y se observó que al extraer las piezas dentarias, todas las neuronas, o la mayor parte de las neuronas de este núcleo, involucionaban, desaparecían. Lo que les queda a ustedes un pensamiento para los odontólogos, que cuando hacen extracciones ustedes están mutilando, destruyendo neuronas del sistema nervioso central. Cierro un paréntesis, continúe su relato. Es bueno saberlo. Prenda las luces nomás cuando se hace extracciones seriadas, extracciones múltiples, sin necesidad digamos inmediata, sino que con tratamientos conservadores se pueden mantener las piezas dentarias. Así que, ojo con eso. Adelante. Perfecto. Entonces vamos a recordar desde siempre que el subnúcleo interpolar va a tener relación con el dolor dental. Este es el que va a estar encargado de llevar. Y finalmente vamos a tener inferiormente el subnúcleo caudal, que se va a mezclar con la sustancia gelatinosa de la lámina 2 de Rexel y que va a transmitir el dolor y la temperatura de la cara ipsilateral. Eso es importante, o sea, del mismo lado. Posteriormente vamos a encontrar la tercera neurona, como les había mencionado, a nivel talámico, en el núcleo ventral posteromedial. Lo vamos a ver enseguida. Aquí las fibras van a llegar, recordemos, desde estos 4 ganglios, van a estar formados por estas 4 fibras del trigémino, principalmente en un 90%, del geniculado del facial, del superior del glosofaringeo, del superior del vago en un 10%, y van a ascender a través de 2 vías. Pueden ser ipsolateral, formando el lemnisco trigeminal dorsal, o contralateral, formando el lemnisco trigeminal. Aquí vamos a tener, por ejemplo, en esta, que va a llegar hacia una zona subnúcleo
caudal del núcleo del tracto espinal del trigémino, y en tanto esta va a llegar al núcleo sensitivo. Desde aquí, como les decía, se pueden proyectar y se van a sinaptar a nivel de este núcleo ventral posteromedial del tálamo, y a través de la cápsula interna se van a proyectar hacia el área de la corteza, que va a estar ubicada en el giro postcentral, las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, en relación al área rostral, que va a estar más inferiormente. A mí, un Dígame. detalle para mnemotecnia. El núcleo ventral lateral posteromedial, donde llegan los lemniscos trigeminales ventral y dorsal, también se le llama, esto para que lo recuerden con más facilidad, núcleo arqueado o arciforme. Núcleo arqueado o arciforme, porque tiene la forma de una semiluna, también lo llaman semilunar, ¿cierto? Entonces el núcleo ventral lateral posteromedial, donde llegan los lemniscos trigeminales, también se llama núcleo arqueado. Ese es para mnemotecnia. Perfecto. Entonces, el lemnisco trigeminal, el dorsal, es el que va a ser ipsolateral, y el contralateral va a ser el ventral, ¿cierto? Ah, sí, más o menos un 50 y un 50% de la gente. Perfecto. Más o menos, más o menos. Más o menos. Y habíamos mencionado que esta vía va a tener otro tipo de sensibilidad también, la propioceptiva, que va a estar relacionado con el control de la fuerza masticatoria. Aquí vamos a encontrar que los receptores van a estar en los husos musculares y las terminaciones capsulares de los músculos masticatorios, del ligamento periodontal y del periósteo en esta zona, y estos van a llegar, va a estar ubicada la primera neurona en el núcleo mesencefálico del trigémino. Este núcleo está superior al núcleo sensitivo principal y es una columna compuesta de neuronas bipolares que llevan la presión y la sinestesia de los dientes, el periodonto, como habíamos dicho, el paladar blando y las cápsulas articulares, y por lo mismo se relacionan con el control de la fuerza masticatoria. Este va a ascender a través de algunos de los leminiscos y va a sinaptar finalmente en el tálamo, en este mismo núcleo, el núcleo lateral ventral posteromedial. Ahí lo vamos Oye, a... importante recalcar que son dos neuronas nomás. Sí, Está bien está de la simplemente dos neuronas. propiocepción consciente. Oye, le podíamos agregar tacto epicrítico también, ¿ah? ¿Sí? Hay un detallito importante, a lo mejor lo vas a decir tú más adelante, que también existe una propiocepción inconsciente que va al cerebelo. Y usted me va a preguntar, ¿cuál es la vía? Bueno, formación reticular y pedúnculos cerebrales. Pero no es una vía establecida como es la propiocepción consciente y tacto epicrítico que va por los lemniscos trigeminales hacia la tercera neurona. No, la propiocepción inconsciente no va al córtex, sino va al cerebelo, el elemento de enlace entre este núcleo del tracto mesencefálico del trigémino y cerebelo es la formación reticular. Es un detalle. La verdad es que lo desconocía, así que ahora también tenemos conciencia de que existe otra Claro, vía no consciente. revisen su literatura y aparece. Perfecto. Aquí vamos a tener ubicado el núcleo mesencefálico del trigémino. Ah, Aquí qué en esta... bueno. Esos cortes son muy importantes porque nos asociamos con el práctico del día viernes, o sea, con la conversación del viernes. ¿Mm? Qué bonito ahí te bien la ubicación del núcleo del tracto mesencefálico del trigémino. Y ahí se Bueno, ve claramente igual esta bipolaridad que tiene de sus acciones, porque se ven los dos pequeños como vías. correcto. Perfecto. Entonces recordar que la sensibilidad esteroceptiva va a estar constituida de 3 neuronas, en tanto que la propioceptiva solamente va a estar constituida de 2. Muy bien. Y finalmente acá podemos ver que a través de los meniscos trigeminal, aquí vamos a llegar al núcleo dental posteromedial, y lo que me explicaba el doctor, que al núcleo dental posterolateral van a llegar la vía
vegetativa a través de los leminiscos mediales. Acá tenemos que recordar entonces que es el núcleo ventral posteromedial el que va a llegar a la vía trigeminal. Y acá podemos ver un resumen donde vamos a tener ubicada la primera neurona en estos 4 ganglios, principalmente el trigeminal. La segunda neurona que va a estar ubicada a nivel de los núcleos, ya sea el núcleo sensitivo principal o en alguno de los subnúcleos del núcleo del tracto espinal del trigémino, y que van a ascender a través de los leminiscos, el dorsal o el dorsal ipsilateral y el ventral contralateral, y que van a sinaptar en el núcleo ventral posteromedial del tálamo, a través de el cual se va a proyectar hacia la corteza mediante la cápsula interna. 1, 2 y 3 de Brodmann, en el giro post central a un nivel más inferior donde va a estar representado el rostro. Y la vía de la sensibilidad propioceptiva, que va a estar dada por el núcleo mesencefálico del nervio trigémino más superiormente, y que va a constar solamente de 2 vías. Acá lo tenemos, 2 neuronas, una a nivel de este núcleo y la otra que va a estar directamente en el tálamo. Un detalle, sobre todo la participación, aunque es minoritaria en cuanto a áreas de inervación, del séptimo, del noveno y del décimo par, que contribuye con sensibilidad ecteroceptiva de la región de la cara que se va por el sistema trigeminal. No se olviden ustedes que el séptimo par tiene un área de inervación cutánea a nivel de la concha de la oreja y parte del conducto auditivo externo. Esa zona fue denominada, fue descrita por un neuroanatomista, Ramsay Hunt. Por eso se llama la zona de Ramsay Hunt. Marca ahí, por favor, a nivel de la concha. ¿Te fijas que ahí están haciendo? Entonces, exactamente. Fíjate cómo va la fibra. Fíjate que va hinchando por el facial y se incorpora entonces al lemnisco trigeminal. Justamente entonces la segunda neurona de esta vía está en los núcleos del trigémino, los núcleos interoceptivos. El glosofaringio y el vago, que también contribuyen. Fíjate que el ganglio, aquí tiene marcado el ganglio inferior. Eran los superiores según lo que tengo entendido. Sí, era lo superior, por eso me llama la atención, es que aquí hay una controversia. Generalmente el inferior es sensibilidad visceral y el superior sensibilidad somática, pero no sé por qué razón el medio lo pone abajo. Bueno, nosotros nos vamos a quedar que la parte somática es del ganglio superior, ¿ah? Entonces, el glosofaringio y el vago llevan inervación somática aferente del velo del paladar, parte de la epiglotis y también del inicio de la faringe. Todo lo que tiene que ver con olor, temperatura, tacto y presión, ¿ya? Por eso que se incorpora al lemnisco trigeminal este tipo de información. No sé si quedó claro para los demás jóvenes. ¿Si hay alguna consulta? Está muy bien lo que está haciendo Ami, marcando, y vamos clarificando esto porque son detalles, pero es importante dejarlos claros ahora, ¿eh? Porque al final de la exposición se nos puede ir y no lo clarificamos. Adelante. Perfecto, súper, muchas gracias, doctor. Entonces, esa sería la vía trigeminal. Vamos a ver la vía gustativa, que va a estar compuesta también, como dijimos, de 3 neuronas, 3 zonas donde van a estar ubicadas los somas, y que va a estar compuesta por 3 vías asociadas al facial, al glosofaringio y al vago, como dijo el doctor. Recordar que para que el sentido del gusto sea transmitido, al igual que el olfatorio y las sustancias
deben estar disueltas, ya que la señal media a través de interacciones químicas. Por eso que la lengua va a estar claramente delimitada, las zonas en las que se van a sentir los diferentes sabores de acuerdo a las sustancias químicas que se disuelvan en la saliva. Aquí hay un detalle también clínico. Ustedes saben que hay un síndrome que es el síndrome de Sjögren. No sé si tú, amigo, lo escuchaste en tu curso de Y donde están patología. las glándulas Hay, excretoras. claro, hay una disminución del síndrome de Nicoll y del síndrome de Sjögren. Pero el Sjögren se llama así porque lo describió un sueco, apellido Sjögren. Hay una queratoconjuntivitis con disminución de la secreción salival. Fíjate que los pacientes, a mí me tocó ver uno o dos pacientes con Sjögren, relatan que sienten menor gusto a los alimentos. Claro, porque al haber menos saliva, la disolución de las partículas que van a estimular los receptores que están ubicados en las papilas gustativas, que es el neuroepitelio, son células neuroepiteliales con un penachito que se activa por los cambios de pH. Entonces, al haber menos saliva, el paciente siente menos gusto. ¿Mm? Entonces, es un detalle interesante desde el punto de vista clínico, que si bien es cierto, para tu exposición no es importante, pero quiero aportar con ese detalle producto Es de la importante clínica. saberlo igual. ¿Perdón? Es importante igual saberlo. Claro, Sí, porque sobre todo para los odontólogos, porque de repente estos viejitos que llegan con prótesis, eh, esos, doctor, siento menos gusto al ácido, al salado, al dulce. ¿Me puede explicarle? siempre Eh, tienen laceraciones igual en la mucosa, las prótesis tampoco por cuesta supuesto, mucho poder adaptarlas. Sí, y porque falta lubricación, se ve bastante más frecuente de lo que uno cree en realidad. Y en ¿cierto? pacientes cada vez más jóvenes. Así es, porque están, Sí. claro, sobre todo la aparatología removible le produce todas estas lesiones. Úlceras por decúbito y otras. Ya, vamos, dejemos un Ya. ratito la clínica y vamos a la neuro. Vamos, entonces, como bien Ahí decía está, el doctor, estas ahí son está. las encargadas de los receptores, van a ser las neuronas neuroepiteliales, células neuroepiteliales que van a estar en esta papila gustativa, en este botón, y que a través del poro gustativo es donde se van a estimular aquí, y que estas van a estar distribuidas alrededor de toda la lengua en diferentes zonas, como habíamos visto, de acuerdo al tipo de papila, igual relacionado con el tipo de sabor que se va a sentir. Ok. Vamos a ver entonces que aquí la primera neurona va a estar ubicado, vamos a borrar esto aquí, la primera neurona también va a estar ubicada en un ganglio fuera del sistema nervioso central. Vamos a tener tres también acá, el ganglio geniculado del facial, aquí vamos a tener los ganglios inferiores del glosofaringio y del vago, Exacto, exacto, ganglios inferiores. exacto. Vamos a ver que los dos tercios anteriores a esta bilingual, esta área va a estar representada por el nervio, Ahí ¿me está puede decir nomás? el nervio lingual. Así, Hacia el el, nervio lingual recibe la cuerda del tímpano, la anastomosis cuerda del sí, tímpano del facial. y va a llegar hasta el ganglio geniculado, en tanto que Exactamente, el glosofaringio va a representar el tercio exactamente, posterior a la B. Aquí tenemos esta B lingual con estas exactamente. papilas, y vamos a ver que el vago va a llevar la información desde los pliegues glosoepiglóticos, desde la epiglotis y desde el paladar blando hacia este ganglio inferior, donde estos test después van a llevar sus axones hasta el núcleo del tracto solitario, desde donde van a ascender hasta un núcleo talámico. Lo vamos a mostrar enseguida. Entonces, de aquí lo que tenemos que recordar es que la primera neurona va a estar ubicada en estos ganglios,
en el ganglio geniculado del facial y en los ganglios inferiores del glosofaringio y del vago, y que la distribución va a ser de esa forma: los 2 tercios anteriores por el facial, el tercio posterior por el glosofaringio, y los pliegues glosoepiglóticos, la epiglotis y el paladar blando por el vago. Muy bien, muy bien. Aquí, como decía el doctor, vamos a encontrar una anastomosis del nervio, perdón, del lingual, aquí, y este de acá atrás que se observa aquí, Exactamente. ahí tenemos esta Esa es la anastomosis anastomosis de la cuerda antigua. Esa y es la que lleva a la sensibilidad gustativa, entonces. Y es rama del facial, un ramo del exacto. facial, ramo intrapestroso del facial. Vamos a tener esta anastomosis entre el facial y el trigémino, y que va a llevar la vía gustativa, como dice, anastomosándose en esta zona infratemporal. Y vamos a tener, como les mencionaba, la segunda neurona va a estar ubicado en el núcleo del tracto solitario. Aquí vamos a tener la ubicación. Aquí tenemos la del facial con los 2 tercios anteriores, la del glosofaringio y la del vago, como habíamos dicho, en una zona más posterior. Aquí se ve claramente paladar blando, la zona glosoepiglótica. Y desde aquí, como les decía, vamos a llegar a la segunda neurona ubicada en el núcleo del tracto solitario, y que va a ascender a través mediante el menisco medial por el tracto solitario. Ahí quiero hacerte un pequeño alcance. Hay un tracto que lo llaman solitario talámico. Como tú muy bien dices, va junto al menisco medial, pero él tiene su identidad de gusto, tracto solitario talámico. No lo nombran todos los autores, ¿eh? pero, Perfecto. pero va con el menisco medial. Porque todos se preguntan, ¿y cómo? Y el otro punto es que si esta vía es ipsi o contralateral. Ese otro tema que también en los textos aparece un poquito confuso. Así que adelante. Ya, perfecto. Doctor, consultarle aquí entonces, la vía que llevaría sería a través del tracto del tracto solitario. A ver, el tracto solitario tiene al lado un núcleo, ¿cierto? El Lo núcleo mismo, el núcleo del tracto solitario. Esa es la segunda neurona. Ahora, el tracto solitario, obviamente, son fibras que suben y bajan alrededor del núcleo del tracto solitario y que está recibiendo toda la sensibilidad visceral especial, gusto, pero también sensibilidad visceral general de las vísceras, dolor, distensión y también concentración de gases en la sangre, todo lo que tiene que ver con la sensibilidad interoceptiva llega al núcleo del tracto solitario. Ese detalle es bien interesante. ¿Mm? Perfecto, entonces súper importante recordarlo. Y recordar. Y lo otro, que el tracto, claro, llega al núcleo, tú lo dijiste muy bien, ventral, lateral, posteromedial o núcleo arqueado del tálamo, pero antes de llegar a fíjate que envía algunas colaterales hacia el hipotálamo y una vez que hace sinapsis con la segunda neurona, en la proyección hacia el área somestésica del corte, la parte más inferior, también pasa a ser una sinapsis con el claustro, el antemuro o claustro. ¿Cierto? Ese otro detallito que los textos parece que no aparece mucho. No, pero en general lo que tú estás planteando está bien. Simplemente yo le estoy echando algún condimento, le estoy echando un condimento a la comida para que tenga mejor sabor. Sobre Perfecto. todo las conexiones. Bien, entonces, como decíamos, la primera neurona que va a estar ubicada en los ganglios, la segunda neurona en el núcleo del tracto solitario, que va a ascender a través del tracto solitario talámico y que va a llegar
a este núcleo talámico, que lo vamos a mostrar enseguida, y que sus Bien. proyecciones también se van a dar a través de la cápsula interna y que va a llegar nuevamente al giro central, pero en una zona ya más inferior donde está representada el gusto. Vamos a ver acá. Acá tenemos lo que mencionaba el Ahí está, doctor. ahí están las Vamos a conexiones, pues. aquí están, sí. A las conexiones a nivel del área hipotalámica lateral aquí Muy bien. y a través de la amígdala. Es por eso que se Ah, relaciona igual el sentido del gusto con la memoria, con el recuerdo. claro, eso no lo dije yo. Correcto, tú lo has dicho muy bien. La conexión con el complejo amigdaliano, núcleo amigdaliano. Perfecto. Y aquí vamos a tener la tercera neurona, como les habíamos mencionado, en el núcleo ventral posteromedial, y desde aquí se van a proyectar a través de la cápsula interna hasta el giro postcentral. Y acá tenemos nuevamente el resumen con estos tres ganglios donde está ubicada la primera neurona. Recordar que son los inferiores acá del glosofaringio y del vago y que van a sinaptar a nivel de la segunda neurona en el núcleo del tracto solitario y van a ascender a través del tracto solitario talámico hacia la tercera neurona ubicada en el tálamo. Y aquí tenemos Bien. la representación de la lengua igual acá en el giro postcentral a nivel ya inferior. Y acá en un corte a nivel vulvar vamos a encontrar en el centro el núcleo del tracto solitario rodeado del tracto solitario talámico. Vamos a ver la siguiente vía, que es la vía olfatoria. Esta está representada solamente por un nervio, el nervio olfatorio, y como les habíamos mencionado, solamente va a constar de 2 neuronas. Vamos a verlas enseguida. Vamos a tener una primera neurona, que va a ser una neurona bipolar, ubicada en la parte superior de la cavidad nasal, va a estar relacionada con la mucosa de esta área, con la zona superior a la concha nasal superior. Aquí la vemos. Aquí vamos a tener ubicada nuestra primera neurona, que va a estar representada, esto era lo que le decía, una neurona bipolar. La dendrita va a dar unos cilios que van a corresponder a los cilios olfatorios, estos que están acá, estos que están acá. Cada neurona bipolar va a dar aproximadamente entre 10 a 20 cilios mielinizados, los que van a estar en contacto con la mucosa, y vamos a ver que estas neuronas van a tener una vida media de 30 días y después van a ser reemplazadas por estas células basales que van a morfodiferenciarse y que van a crear nuevas sinapsis a nivel superior en el bulbo. Lo vamos a ver enseguida. Ojo que Esta el coronavirus ataca a esas células y te deja en anosmia. La persona, uno de los signos y síntomas es que no pierde el sentido del olfato y del gusto. Aunque no tenga ninguna otra sintomatología clínica, eso hay que estar atento, que son síntomas que no son los típicos de alta temperatura, de todo lo típico de una gripe, pues. Acá no, aquí a veces, yo sé de un caso reciente de una persona que perdió el olfato y no tenía ningún otro síntoma, y salió positivo. Entonces, ojo con ese detalle que no son los típicos del coronavirus, la anosmia, exactamente. Y la anosmia que tú pierdes también con el resfriado. Exacto. O sea, no la pierdes, sino se produce, porque como es un sentido químico, hay mucha secreción mucosa y las partículas odoríferas se disuelven muy lejanos a las terminaciones de las células neuroepiteliales. Adelante, sigue nomás, muy bien. Perfecto. Entonces, la primera neurona va a estar representada por esta neurona bipolar que va a contener en sus dendritas estos cilios que van a dar hacia la cavidad nasal y van a ser cilios mielínicos, cada una va a dar entre 10 a 20 cilios y se va a continuar superiormente con un fino axón amielínico formando estas fibras olfatorias, las vamos a tener acá, que van a atravesar la lámina cribosa del etmoides, acá en esta zona.
Como les mencionaba, estas células bipolares van a tener una vida media de 30 días y posteriormente van a ser reemplazadas por estas células basales que vemos acá, que se van a morfodiferenciar y que van a adquirir nuevas conexiones a nivel superior con el bulbo. Vamos a ver que esta vía, la vía olfatoria, va a estar compuesta de dos zonas específicamente, del bulbo olfatorio, que es esta zona acá que va a constituir, como dicen algunos autores, la pituitaria amarilla que se nombraba anteriormente, y este se va a continuar posteriormente con el tracto olfatorio. Lo vamos a ver enseguida. Siendo esta la primera neurona, la segunda neurona la vamos a tener ubicada acá en el bulbo olfatorio. Y lo que decía el doctor, que para poder sentir, para que se pueda transmitir el sentido del olfato, las sustancias deben estar disueltas. Y cuando existe presencia de mucus, cuando hay algún resfrío o algún tipo de alergia, o lo que sea en realidad que desencadene la producción de mucus, las sustancias no van a alcanzar a llegar a estos cilios, a estos folículos o vesículas olfatorias, que van a ser, que van a ser estos que están en contacto directo con la mucosa, no van a alcanzar a llegar y por lo mismo se va a producir anosmia, como decía el doctor, y no se va a percibir el sentido del gusto y del olfato. Vamos a ver acá, como les mencionaba, la primera neurona, ya la vimos, esta neurona bipolar, una vez que atraviesa la lámina cribosa del etmoide, formando estas fibras nerviosas olfatorias, estas de acá, va a sinaptar con células en el bulbo olfatorio, que habíamos visto que es aquí donde vamos a encontrar la segunda neurona. Aquí vamos a encontrar tres tipos de neuronas principalmente, donde la más importante va a ser las células mitrales, que van a ser las que van a sinaptar directamente con los axones de la primera neurona de la célula olfatoria, formando estos glomérulos. Más o menos se especifica que van a haber unos 26.000 axones sinaptando aquí en esta área y formando estos glomérulos. Cada glomérulo estaría representado por esa cantidad de axones. Las células mitrales se van a continuar con su axón y van a formar posteriormente el tracto olfatorio. Lo vamos a ver enseguida. Aquí también vamos a encontrar otro tipo de células que están en menor proporción y que también van a colaborar en esta sinapsis, pero que son de menor tamaño. Encontramos las células en penacho acá y las células granulares más pequeñas superiormente, que ayudan a realizar estas conexiones. Vamos a ver que no solamente hay una vía aferente, sino que vamos a encontrar una vía eferente también, y que va a estar relacionada con una célula inhibitoria a nivel de esta área, y que va a estar relacionado con un bloqueo, con una inhibición de la percepción de los olores. Perdón, yo quisiera recalcar, reafirmar, subrayar que la segunda neurona son las células mitrales, ¿ya? ¿Por qué se llaman mitrales? Porque se parecen a la mitra de los obispos. Ustedes han visto que en las ceremonias de la Iglesia Católica los obispos usan unos gorros grandes, largos para arriba, con dos puntas. Bueno, así son las células mitrales. Tienen esa forma. Por eso se llaman células mitrales. Segunda neurona de la vía olfatoria. Adelante. Entonces, como habíamos dicho, los axones de esta segunda neurona de las células mitrales van a formar el tracto olfatorio, que se va a continuar posteriormente con el bulbo, y lo vamos a ver acá. El tracto olfatorio se encuentra ubicado en la superficie inferior del lóbulo temporal, se va a continuar desde el margen posterior del bulbo, acá lo podemos ver, y como les mencionaba, va a estar formado por los axones de las células mitrales principalmente. Este tracto también va a recibir, como les mencionaba, referencias desde el tracto contralateral a través de la comisura anterior. Lo vamos a ver enseguida. Una vez que el tracto óptico llega a esta zona... Tracto olfatorio. Perdón. El tracto olfatorio... Adelantate un poco. Sí, que va a llegar a esta área, el área perforada anterior, acá, se va a dividir en tres estriados
estrías. Vamos a tener una estría lateral, una estría medial y una estría intermedia. La estría medial es la que va a llevar fibras desde un tracto hacia el contralateral a través de la comisura anterior, en tanto que la estría lateral va a llevar los axones hasta el área periamigdaliana y prepiriforme hasta el uncus, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, y hacia la corteza olfatoria primaria en este caso. En tanto que la estría intermedia va a terminar en esta zona, va a terminar mediante un tubérculo olfatorio. Aquí la vemos, esta pequeña estría. Recordad entonces que va a terminar en el área perforada anterior. Aquí podemos ver claramente la primera neurona bipolar, esta de acá, la segunda formada por las células mitrales y su proyección axonal a través de los tractos olfatorios. Y recordad también que va a recibir eferencias desde el tracto contralateral a través de la comisura anterior. Eso es lo importante de recordar. Vamos a tener aquí lo que les mencionaba. Voy a ampliar un poquitito esto. ¿Se alcanza a ver la ampliación ahí? Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces vamos a tener que la estría lateral acá se va a continuar hasta llegar al área periamigdaloide y prepiriforme, el área del uncus, donde va a estar ubicado la corteza primaria. Desde la corteza primaria también van a haber eferencias hacia la corteza secundaria, hacia el área entorrinal o para hipocampal, donde va a interpretarse también con mayor detalle esta percepción del olfato. Recuerdo. Exactamente, la evocación de los recuerdos asociados al olfato. Aquí podemos ver la corteza Y en ese aspecto secundaria quisiera... del... Ah, muy bien, muy bien. Italiano. Perfecto. Aquí tenemos cómo se relacionan a nivel de la corteza secundaria en el área entorrinal. Mira, Y acá podemos... sí, yo quisiera recalcar, disculpa que te interrumpa, pero si no te lo Sí, digo no hay ahora, problema. no lo digo. Es que, bueno, el núcleo amigdaliano, que está en la parte, como ustedes ven, por delante del hipocampo, a nivel del polo temporal, conecta precisamente el sistema olfatorio con el sistema límbico. No se olviden ustedes que muchos de los impulsos motores que se generan como respuesta a reacciones instintivas básicas se generan en el complejo núcleo amigdaliano. Y este complejo núcleo amigdaliano también tiene conexiones con el hipocampo. Entonces se establece ahí un circuito, digamos, con el sistema límbico y también con los recuerdos que tienen acerca de los olores, porque nunca nos vamos a olvidar el perfume que usaba la abuelita, el abuelo, y ustedes tienen, hay olores a comida tan típicos que te recuerdan tu casa, pues. Cuando sobre todo tú estás en otra ciudad y de repente entras a una casa, ¡ay! Ese olor de la cazuela que hace mi abuelita, por ejemplo, ¿no? Entonces el recuerdo y toda la asociación a los olores tienen relación precisamente con esta área piriforme que está rodeando al núcleo complejo meridiano. Adelante. Perfecto. Sí, y eso mismo, la percepción de los recuerdos igual va a activar y sensibilizar los reflejos de salivación y la producción de jugos gástricos, Obvio, precisamente. obvio porque, eh, bueno, ahí está, bueno, explícalo tú, sí, yo estoy hablando mucho parece. No, Ahora, básicamente es que por las asociaciones que tienen con el hipocampo y la activación de los recuerdos, se activan esta vía claro, refleja autónoma donde va a aumentar la salivación y la secreción de los jugos gastrointestinales. así, Los olores van a ser sumamente subjetivos, no existe una clasificación entre olores primarios o secundarios. Esto mismo lo vuelve bastante emotivo y está asociado a patrones también de conducta.
Así es. Perfecto. Y por último, para terminar, acá podemos ver, acá Oye, se ahí, puede ver el ahí está el territorio. negocio del perfume, ¿ah? El negocio del perfume. Para las mujeres, para atraer los hombres, se usan unos perfumes especiales también, ¿cierto? Para despertar todo, con feromona y todo el sistema, los hombres también. Entonces ahí hay un negocio de la Activar los patrones industria de conducta. que, sí, sí, que, que aprovecha justamente estos conocimientos neurofisiológicos y neuroanatómicos. Todo esto se aplica en la industria también. Adelante. Perfecto. Vamos a ver que la siguiente vía, la vía visual, va a estar dada, esta está por 4 neuronas y 4 nervios. Vamos a tener el nervio óptico, el loculomotor, el troclear y el abducen, los vamos a ver enseguida. Y vamos a ver enseguida las 4 neuronas. Vamos a tener una primera neurona que van a corresponder a los fotorreceptores. Acá vamos a encontrar de 2 tipos. Vamos a encontrar los conos, que van a estar relacionados con la visión diurna o la visión fotópica. Vamos a encontrar los bastones, que van a estar asociados a la percepción de la luz cuando hay muy poca luz, por lo tanto sería una visión nocturna o escotópica. Estos van a ser nuestras primeras neuronas, los fotorreceptores, los bastones y los conos, a los cuales va a estar asociada una segunda neurona, que va a ser esta neurona bipolar, que va a cumplir la función de unirlos, de hacer la conexión con la tercera neurona, que va a ser la célula ganglionar, esta neurona ganglionar, cuyo axón finalmente va a formar el nervio óptico. Vamos a tener que el axón de esta va a llegar a un área, al disco óptico, que va a estar introducido aproximadamente unos 2 a 4 milímetros en la zona central de la retina, y que, vamos a borrar aquí un poquitito, y que se va a continuar para formar después el nervio óptico. La cuarta neurona la vamos a tener ubicada en el núcleo geniculado lateral. Aquí se me puede ayudar el doctor. Disculpa, perdón, repíteme la pregunta. Sí, si era el núcleo geniculado lateral o medial. Aquí No, me... lateral, lateral. Lateral, perfecto. Vamos a tener entonces, resumiendo, la primera neurona, los fotorreceptores, los conos y los bastones. Nuestra segunda neurona, esta neurona bipolar, que los va a conectar con la tercera neurona, la célula ganglionar, cuyos axones van a finalmente formar el nervio óptico. Exacto, eso es Y muy importante. Los, los axones que uno ve en el nervio óptico, nosotros acabamos de recién, no sé si ustedes vieron una tesis que dirigí yo sobre la vía visual del cerdo, donde Mauricio, el egresado, o sea, y el magíster, mostró muy bien la estructura del nervio óptico y donde se ven muy bien todos los axones de las células ganglionares que forman entonces el nervio óptico. ¿Ah? Ojo con el nervio óptico, con las fibras que lleva, el origen seguramente lo vas a tratar ahora del campo nasal y del campo temporal. ¿Ah? sí, lo vamos a ver, hay unas figuritas de Nether súper, como Sí, muy explicativas, muy didácticas. entonces la Y cuarta neurona está en el cuerpo geniculado lateral y de ahí sale el tracto genículo calcarino o radiaciones ópticas. ay, así Mm. es. Vamos a ver un poquitito, que es un poco complejo la distribución de estas neuronas, porque van a tener diferentes áreas de proyección. Vamos a ver entonces que este nervio óptico se va a continuar, va a emerger por el conducto óptico superior y Foramen, no, foramen óptico. foramen óptico. Foramen óptico. Vamos a... No confundir con otro foramen. Foramen óptico. Por ahí pasa también la arteria oftalmica. Es el foramen por donde sale del vértice de la órbita. ¿No? El foramen óptico. Está clarito, eso se ve muy bien en todas las bases. Perfecto. Y se va a continuar posteriormente hasta llegar a una zona donde se van a
decusar algunas fibras, que los vamos a ver cuáles se decusan y cuáles se mantienen en su trayecto, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ok. Y vamos a ubicar el quiasma óptico en esta zona, que va a ser la unión entre el piso del tercer ventrículo, aquí me confundí, ¿Perdón? ¿De qué estás del hablando? ter, Hay un, eh, hay un surco óptico donde está el quiasma por delante de la silla turca. Es el mejor punto de referencia. delante de la silla turca, perfecto. Sí, de hecho La aquí silla creo que se turca, alcanza. justo el quiasma con el número 9, ¿te fijas? Ahí se produce el entrecruzamiento de ciertas fibras que llevan nervios, no todas, porque algunas son homolaterales, no se decusan a nivel del quiasma. Ahora me van a preguntar, ¿por qué hay fibras que se decusan? Obvio, para la visión estereoscópica en profundidad. Ya, adelante. Lo vamos a ver enseguida. Algo de mencionar antes que pasemos a lo siguiente es que este nervio, Oye, perdón, el nervio óptico, este es un dato que te lo doy así al pasar nomás. Está envuelto por prolongaciones de las meninges. Está cubierto por pía, por aracnoide y por la dura. O sea, el nervio óptico está bien protegido. ¿Eh? No sé si han disecado nervios ópticos, se ve muy bien. Eso, este es un tema que, si yo les paso el dato, cuando quieran ustedes hacer un práctico de vía visual, lo pueden hacer perfectamente en una cabeza de vaca o en una cabeza de cordero, que es más fácil abrir, y se ve muy bien, se ve extraordinariamente bien el bulbo ocular, los músculos motores del bulbo ocular, o sea, los rectos, los oblicuos, levantador del párpado superior, se ve muy bien la órbita, los nervios, así que si ustedes quieren llamar la atención de sus alumnos cuando empiecen los prácticos, pueden hacer y les toque neuroanatomía vía visual, pueden disecar tranquilamente un cerebro de cordero. Nosotros acá en anatomía de cabeza y cuello y en neuroanatomía lo hacemos, pero de rutina todos los años, y tenemos muchas disecciones. No sé si, Amigo, alcanzaste a hacer sección de órbita, o te Sí, tocó sí, me otra, acuerdo en tus que tiempos nos te tocó. pidieron cabezas de ciertos animales. Sí, no, sí, eso es básico. Es Infaltable. un dato para todos los magísteres. La anatomía se aprende disecando. Una cosa es la anatomía de escritorio, que llamo yo, donde cualquiera, voy a decir, disculpe que sea tan crudo, ¿eh? Cualquiera persona puede hacer una clase de anatomía. Cuando lee un libro y reproduce lo que está en el libro. Pero otra cosa es saber anatomía. ¿Y cómo saben? Disecando. A ustedes nadie les va a contar la película dónde están ubicados los músculos motores del bulbo ocular, porque ustedes los disecaron, los vieron el grosor, eran músculos asintados, el origen, la disección. Entonces, mientras más disequen, mejores morfólogos y anatomistas son. ¿Ya? Ojalá tuvieran la posibilidad de siempre disecar en humanos, pero como los tiempos están complicados, nosotros hemos reemplazado, al menos en mis asignaturas, por disecciones en animales, sobre todo cerdo. El cerdo es muy parecido al humano y el cordero es parecido también, pero más fácil, porque sus huesos son mucho más delgados, más papiráceos. En cambio, el cerdo, vamos a abrir una calota, vamos a abrir las mandíbulas. Para los de odontología es básico que disequen el nervio orbital inferior y todo el piso boca y todo eso. Si no, la anatomía hecha por un oído sale por el otro oído. Para que se quede la anatomía, tienen que practicar. El alumno aprende lo que hace, lo que él hace, no lo que hace el profesor. Por eso que ese es la, disculpen este aviso económico, pero bueno que yo estoy trabajando en la formación de ustedes, no solo en la instrucción. Esta es la gran desventaja de la educación a distancia, que memorizamos mucho en forma teórica. La mejor manera de aprender es meter las manos. El alumno tiene que meter las manos, tiene que tener un ojo en su mano, un cerebro en su mano, y eso es lo que yo echo de menos para ustedes. No sé si el segundo semestre lograré conseguir permiso
para que ustedes hagan sus prácticos arriba en el laboratorio de neuro, que tenemos en el segundo piso, para que ustedes vean, pues tomen cerebro, disequen, porque si no, el aprendizaje disminuye su calidad. Por eso, mientras más cosas hagamos, y a lo mejor menos memoricemos, no hay que memorizar, pero mientras más disecciones hagamos, más mejores anatomistas nosotros. Eso se lo digo firmado. Adelante. Y ojalá podamos volver pronto Sí, yo creo a que la sí. U. Hoy día vamos a tener una reunión. Parece que se van a autorizar la entrada a espacios críticos. Yo voy a pedir la entrada al laboratorio de neuro, donde a lo mejor cada uno de ustedes podrá ir. Yo les dejo las preparaciones, o trabajamos juntos, y yo les enseño ahí los cortes. Pues. Lo mejor es que ustedes disequen un cerebrito de cordero que van a comprar a la carnicería, lo fijen en formol y lo disequen. Entre paréntesis, esa era la tarea del primer semestre de ustedes. Ustedes tenían, como si conversan con sus compañeros del año pasado, del año antepasado, una de las notas, en vez de nota de seminario, en el primer semestre tenían nota de disección. Y hay unas disecciones lindas que me han hecho en años anteriores. Y ese debería haber sido su parte de su nota final del curso. Bueno, no se puede, lo reemplazamos por puras notas de seminario. Pero estos seminarios tratamos de hacerlos de la mejor forma posible, digamos, entre clase y seminario. Por eso me meto tanto yo. Adelante. Profesor, una consulta antes, ¿Cómo no? chiquitito. Que, por ejemplo, usted mencionaba para hacer los prácticos en la UFRO el siguiente semestre, pero ¿qué pasa con los que tenemos que viajar? ¿Lo hacen allá ustedes? En su Ya no universidad. podemos conseguir Claro, la cabeza para eso. y vamos por este sistema vamos conversando, te voy orientando y vamos viendo los avances. Ya, entiendo. Porque, mira, yo pretendo que ustedes sepan neuro y sin una disección quedan cojos. Van a salir cojos del curso. Con una Sí, disección totalmente. no quedan tan cojos. Sí. Así que en ese aspecto, ojalá, y si no, lo hacemos a distancia, no lo hacen ustedes, yo lo voy guiando, si yo no tengo problema en fijar el día viernes, por ejemplo, en pura guía de disección. Oye, eso sería muy interesante de poder hacer. Yo Sí, se lo ofrezco el otro semestre. Y yo le digo, corta aquí, fija esta cabeza de tal forma. Primero le entrego la receta. Ustedes fijan su cabeza, van, la compran en el matadero, la fijan, yo les indico cómo fijar, cómo hacer los forámenes para meter formol para adentro. Y generar los forámenes de la base del cráneo. Y enseguida, con una sierra carnicera, ahora si van a la carnicería le dicen al carnicero, córteme esto aquí, fantástico, hágame esto. Y si no, ustedes con una sierra de esta sierra, Marco Sierra de los de... exacto, con esa misma le pegan el corte. Sí. Entonces, yo dejaría los viernes, por ejemplo, para puro taller de disección. El otro semestre. Si ustedes quieren, yo con mucho gusto. sí, la verdad es que sería súper bueno. Porque ahí ustedes van a ver en vivo y en directo. ¿Ah? Bueno, esta es una decisión de ustedes. Es un acuerdo entre nosotros. Yo me ofrezco para ayudarlos en disección. Muchas gracias. Así que adelante. Ya, Héctor. Vamos entonces, Ya viene esperemos el que todo... doctor Enrique. Ya viene y va a aparecer por ahí. Ya vamos con Bien, la fibra. lo que mencionaba el doctor, que algunas fibras se van a detusar y otras no, esto precisamente, vamos a tener que la visión va a estar dividida en, en ciertas áreas, vamos a tener una hemirretina temporal, que va a ser esta de acá, y vamos a tener una Muestran en el bulbo ocular mejor. Muestra la flecha, cuál es la parte temporal y cuál es la parte nasal de la retina. Muéstralo en el grande, en el que está, no, en el otro. Ahí.
Con una flechita, no, con una flechita márcame la retina temporal y márcame la retina... Ay, se salió, lo siento. No sé qué No, pasó. no, no, tranquila, tranquila. Tenemos media hora todavía. Estuvo bueno que hayamos hecho esta separación, ¿eh? En una hora no hemos alcanzado a ver la clase Así se anterior. puede pasar bastante más en realidad. Sí, sí, no, sí. Ya, vamos a... Ahí sí. ¿En esta me decía usted que No, hiciera no, la no, separación? la otra. Bueno, si quieres ahí, marca la retina temporal, la retina nasal. La retina temporal es la que mira hacia, es la parte lateral. Ya, ahí tenemos justo el eje. Ya, esa que están marcando ahí es la retina temporal. O sea, la retina es la capa sensorial o profunda y toda esa zona de ahí se llama retina temporal. Y la retina nasal es la que mira hacia la línea media. Po. Exactamente. Esa es la retina nasal. Fíjense que hay fibras que salen, que van del nervio óptico, son fibras ganglionarias del nervio óptico, que van. Fíjate que hay una línea cortada, hay una línea continua. Bueno, ahí tú puedes explicar mejor que yo. Eso, ahí está mejor, ahí está mejor. Optic Perfecto. Pathway. En el Entonces lo que esquema, mencionaba, ahí está clarito. perfecto. Lo que mencionaba el doctor, acá vamos a tener la temporal por la zona lateral y la zona más medial, más hacia la nariz, o sea, la zona, la hemirretina nasal. Entonces vamos a tener que las temporales no van a decusar, se van a mantener. Aquí la podemos ver, vamos a tener que se van a mantener dentro del mismo lado, en tanto que las hemirretinas nasales son las que se van a decusar. Aquí vamos a tener claramente En el la quiasma. decusación a nivel del quiasma. Aquí lo Exacto. podemos ver. De De los dos una lados. De los dos como lados. lado. Exacto. Exactamente. Ahí. Ahí está. Entonces debemos tener claro que hacia anterior vamos a encontrar el nervio óptico y hacia posterior vamos a encontrar el tracto óptico posterior al quiasma en esta zona. Va a No, ahí está, lateralmente justamente. los Ese es el pedúnculos tracto. cerebrales. Muy bien. Este va a ser el tracto y este va a ser el nervio. El nervio se puede considerar un tracto por sí mismo porque está compuesto, lo que decía el doctor, está envuelto de pía madre, de dura madre, de aracnoide, y además está envuelto en oligodendrocitos. Entonces se puede considerar un tracto por sí mismo. Así es. Bueno, y posteriormente se va a continuar lateral a los pedúnculos cerebrales hasta llegar a el núcleo geniculado lateral donde iba a estar nuestra cuarta neurona, ¿cierto? Vamos a verlo enseguida. Vamos a cambiar un poquitito. Acá vamos a dividir la visión, acá podemos ver que si bien esta es así como se ve, así como se proyecta la visión, lo vamos a dividir, perdón, la vamos a dividir para que sea más claro. Vamos a tener en este costado lateral la hemirretina temporal y en este costado más central la hemirretina nasal. Estas zonas más oscuras van a corresponder a la hemimácula. También vamos a tener una hemimácula temporal y una hemimácula nasal, y que son puntos focales, puntos donde se concentra la visión. Acá vamos a tener los nervios, el quiasma, el tracto. Vamos a ver que el tracto va a estar representado, va a tener una representación igual retinotópica, en la que van a haber 6 capas neuronales. Las 2 primeras van a ser las ventrales y que van a estar compuestas por capas magnocelulares. Perdón, ese es el cuerpo geniculado lateral, que se divide en todas estas capas, en las 6 capas.
Ya, Aquí. cuerpo geniculado, no se olviden, cuerpo geniculado lateral, que forma parte del metatálamo, porque el cuerpo geniculado medial se relaciona con la vía auditiva que viene a continuación. Y que nos quedan muy pocos minutos para eso. Así que, como decimos en Temuco, matuca leñaña. Perfecto. Entonces vamos a tener aquí que este cuerpo geniculado va a estar, va a tener una división retinotópica de 6 capas. Las 2 primeras van a ser las ventrales y de la 3 a la 6 van a ser las dorsales. Las 2 ventrales van a estar compuestas por capas magnocelulares, en tanto que las 3 a la 6 las dorsales van a ser parvocelulares. Como dijimos, estas iban a decusar, vamos a tener este tipo de representación. Recordar que aquí estas decusan, entonces finalmente vamos a tener la representación visual de esta forma. Esta se va a mantener a lo largo de la radiación óptica hacia la corteza visual primaria. Vamos a ver que las zonas superiores van a estar representadas a nivel superior, la hemirretina, tanto temporal como nasal va a estar, la hemirretina tanto nasal como temporal superior van a estar en la parte superior. Vamos a ver acá también. Este va a ser el surco calcarino, este de acá. Y nuevamente la hemirretina, tanto la nasal como la temporal, va a estar representada en la parte inferior de este surco. Esto de acá va a representar, perdón, la hemimácula va a estar representada por el área más posterior, por el área 17 de Brodmann en ambos lados. Estos van a ser los puntos más focales, en tanto que las áreas más periféricas van a estar más hacia el interior, aquí en estas partes, de ambos lados. Y también debemos mencionar que acá en esta zona vamos a encontrar unas fibras que van a ser de la periferia y que van a tener un trayecto en arco en la sustancia blanca, acá, estas de acá, y que van a formar el asa de Meyer que se va a continuar lateralmente hacia la corteza visual primaria ubicada en el lóbulo occipital. Bueno, lo importante es que la corteza visual representa la retina invertida. Y eso está en el área 17 de Brodmann, que es precisamente el radio de la fisura calcarina. Al lado del área 17 está el área 18 y el área 19, que son las áreas de asociación visual. Algunos lo llaman las áreas psíquicas, es decir, las áreas de soporte exomotípico encargadas de decodificar y comprender, o sea, darle un sentido. Reconocimiento. Exacto, un reconocimiento del estímulo que llegó al área 17. Exactamente, 18 y 19. La 17, el área visual primaria. 18 y 19, que están a los lados, son las áreas de reconocimiento. Exactamente. Adelante. Muy bien. Perfecto, entonces recordar simplemente que estas van a tener, la representación visual va a tener un orden, una vía establecida y que va a estar representada de esta forma. Y vamos a tener también los reflejos visuales, vamos a ver que no todas las fibras van a... Está bien. Está la vía visual que va hacia el córtex y está precisamente la vía de los reflejos visuales y tiene otro recorrido que tú lo vas a describir muy bien. Adelante. Aquí no van a sinaptar en el cuerpo geniculado lateral, sino que van a pasar directo hacia el área pretectal y hacia el colículo superior, desde donde van a haber fibras que van a decusar hacia el otro lado por la comisura posterior, hacia el núcleo
vegetativo oculomotor, o también es llamado de este nombre, desde donde van a emerger fibras parasimpáticas a través del nervio oculomotor y que van a llegar hasta el ganglio ciliar en esta zona, donde van a contactar con nervios ciliares cortos que van a terminar finalmente inervando los músculos intrínsecos del ojo, que sería el músculo ciliar y el del esfínter, y que van a participar de los reflejos en cuanto a relación de la luz y acomodación De la lente. de la lente. Van a haber otras fibras que van a salir directo desde el quiasma. Vamos a ver otras fibras que van a ir hacia el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y que van a estar relacionados con la percepción de la luz para el ciclo circadiano y la producción hormonal, como habíamos visto en algunas clases anteriores. Se conecta con la epífisis. Hoy, un detalle importante, el núcleo de Edinger-Revsat es el núcleo accesorio del tercer par. Yo lo Perfecto. llamo núcleo pupilar y fotoacomodador. Uso esa sinonimia yo, en lo personal, porque te indica el tipo de función. Núcleo accesorio del tercer par o núcleo pupilar y fotoacomodador. De Edinger-Westphal, o sea, estos dos autores describieron este núcleo. Ahora, el estímulo precisamente de esta fibra, el reflejo visual a la luz, tiene como consecuencia el reflejo pupilar y el reflejo consensual. El reflejo pupilar significa la miosis, y consensual significa que si yo ilumino el ojo izquierdo, los dos ojos se produce la miosis, se cierra el esfínter. Ese es el consensual. ¿Por qué? Porque eso se explica por la fibra que se intrusa a nivel de la comisura posterior. En cambio, la midriasis está a cargo del simpático. ¿Y cómo llega la fibra simpática al ojo? Muy sencillo. Llegan formando un plexo en la adventicia de la arteria oftálmica. La arteria oftálmica es la principal rama colateral de la carótida interna. Y las fibras simpáticas postganglionares provienen del ganglio simpático cervical superior. ¿Se acuerdan de la cadena vertebral? Entonces el simpático cervical superior envía la adventicia de la arteria carótida interna, va a su fibra, van los axones que ascienden, pasan por el foramen carotidio y dentro del cráneo, entonces se van con la arteria oftálmica, por la arteria oftálmica llegan justamente al interior por los nervios ciliares, se penetran la esclera, se meten al interior, llegan a inervar la curvatura radial, no esfinteriana. Fíjense que en la izquierda tienen la esfinteriana, que esta flecha azul. Esa cierra, produce la miosis. En cambio, la simpática a la derecha, esas flechas azules rectas, produce la midriasis, dilatación por descarga simpática. O no, estimados odontólogos, cuando el paciente está sentado y le van a poner la anestesia, le abre la pupila así como inmensa pupila que tienen los pacientes, es por la descarga simpática que produce la midriasis. Es decir, abre la ventana de la pupila. En cambio, las parasimpáticas cierran, concentran el rayo luminoso para la visión nítida. Por eso que también se acomoda la lente cristalina. Listo. Sáltate eso nomás porque queda poco tiempo. Lo que viene. Perfecto. El oculomotor finalmente va a inervar lo que ya habíamos comentado, estos músculos intrínsecos. Además va a inervar 4 de los 6 músculos extrínsecos. Vamos a ver que los otros 2 van a estar inervados por el nervio troclear, que va a inervar el oblicuo superior y que va a pasar por fuera de este tendón común de los músculos oculares, en tanto que el abducen va a formar parte de este tendón común y va a inervar el recto lateral.
Y vamos a ir a la vía auditiva. La vía auditiva va a estar conformada por un solo nervio, el vestíbulo coclear, y va a estar conformada por 4 neuronas. Vamos a dividir a la vía auditiva en 3 partes. Una zona externa formada por el pabellón auricular y por el conducto auditivo externo. Una interna que va a estar delimitada lateralmente por la membrana timpánica, medialmente por la ventana oval. Superiormente vamos a encontrar el ático, y en su interior vamos a encontrar esta serie de huesillos, el yunque, el martillo y el estribo es el que va a estar directamente conectado a través de la ventana oval con la zona interna, y que va a ser el que va a desencadenar todo este impulso para que se forme el sentido de la audición. Vamos a ver acá. Perdón, vuelve para atrás. Un detalle, quiero recalcar, tú lo que has dicho lo has dicho muy bien. El oído medio y el oído externo son aéreos, es decir, transmiten las vibraciones sonoras hacia el oído interno, que es líquido, y la vibración se transmite a través de la platina del estribo o del estapedio, que comprime la perilinfa del oído interno. El oído interno está dividido en caracol óseo y caracol membranoso. O sea, perdón, bueno, pueden llamarlo así también. La parte membranosa está dentro de la parte ósea, del estuche óseo. Ya, te dejo ahí y sigue adelante. Aquí vamos, lo que mencionaba el doctor, que la parte interna va a estar dividida en 2 partes, una zona coclear, que es la que va a estar relacionada con la audición, y una zona vestibular, que es la que va a estar relacionada con el equilibrio. Aquí vamos a tener estas 2 partes de este nervio, del vestíbulo coclear. Ya, vamos a tener, entonces, vamos a ir más rapidito. Vamos a ver primero la parte vestibular, conformada por el nervio vestibular, donde vamos a tener la primera neurona ubicada en el ganglio vestibular, desde donde van a venir las proyecciones desde el vestíbulo, que va a estar formado por el utrículo y el sáculo. Esto es el vestíbulo. Esto va a estar relacionado con la propiocepción estática, con la cabeza estática, es decir, con el equilibrio estático, en tanto que esta zona membranosa, esta zona de los canales semicirculares que van a conformar el laberinto membranoso, va a estar relacionado con los movimientos, con el equilibrio en movimiento, el equilibrio dinámico. Aquí va a estar ubicada, como decíamos, nuestra primera neurona, desde donde van a venir los receptores en esta área. Va a estar ubicada la segunda neurona en los núcleos vestibulares, que van a ser 4, van a estar ubicados en esta área. Vamos a tener proyecciones cortas ascendentes y proyecciones largas descendentes, que van a sinaptar a nivel de superiormente a nivel de los núcleos cocleares y de los núcleos del nervio oculomotor, para, como les mencionábamos, ubicar espacialmente la cabeza y mantener una zona fija, una mirada fija, un punto fijo de visión. Vamos a tener también que, aquí lo vamos a resumir, vamos a tener ciertas vías que van a estar relacionadas, como les decíamos, va a tener relación con el equilibrio. Entonces vamos a tener que sus receptores... Equilibrio vestibular, que significa posición de la cabeza. Exacto. Vamos a tener, como les decíamos, del vestíbulo, es decir, del utrículo y el sáculo, y de este laberinto membranoso van a llegar a estos núcleos vestibulares, los vamos a tener acá, y desde aquí se van a proyectar a diferentes partes. Se van a proyectar al flóculo en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. También va a tener relación hacia la médula, hacia los cuernos anteriores, para mantener una posición erguida. Va a tener otras ascendentes a los núcleos que les mencionamos, al oculomotor, al troclear y al abducen, para mantener la visión fija en algún área relacionada con el equilibrio de la cabeza, y a través de, también va a tener referencias hacia la corteza,
principalmente en el giro postcentral, el área 2 y 5, que también va a tener relación con una orientación consciente, se dice, de la posición de la cabeza. Y como les mencionábamos antes, van a llegar a través de los leminiscos medial y espinal, pero esta vez no van a llegar hacia el núcleo ventral medial, sino que van a llegar hasta el núcleo ventral posterolateral, hacia esta área. Y vamos a tener que la otra vía, como mencionaba el doctor, que va a ser la auditiva. Esta es la que lleva la percepción del sonido, el sentido de la audición, y vamos a tener que la primera neurona va a estar ubicada en el ganglio espiral, donde las proyecciones van a estar en el órgano de Corti, que sería el que está, el específico que recibe, o más que recibir, que es el que señaliza e inicia todo el proceso del sentido de la audición, que lo habíamos visto. Aquí lo que mencionaba el doctor, llega el estímulo a la membrana timpánica, se transmite a través de esta serie de huesillos, el estribo va a contactar con el órgano, va a hacer que se mueva esta membrana tectoria, esto va a desencadenar el impulso que va a viajar a través del nervio coclear, donde vamos a tener ubicada, como les decía, la primera neurona en el ganglio espiral. Esta se va a proyectar hacia una segunda neurona que va a estar ubicada en los núcleos cocleares. Aquí vamos a tener posterior y anterior, y de los cuales... Dorsal y ventral, dorsal y ventral. Dorsal y ventral. Dorsal y ventral, los cuales se van a proyectar tanto ipsi como contralateralmente a través de la estría, no recuerdo el nombre, doctor, ahí si me puede ayudar. Bueno, ahí está el cuerpo trapezoide, que representa las fibras que cruzan la línea media, que van en su mayoría del ganglio ventral hacia el otro lado, para ascender precisamente a nivel del puente y formar el lemnisco lateral. Lemnisco lateral que llega al colículo inferior, donde está la tercera neurona. Aquí Entonces, vamos a tener el lemnisco lateral, perdón, el lemnisco lateral tiene fibras homolaterales y contralaterales, porque como tú muy bien lo estás marcando con color verde, también en el lado izquierdo de la imagen te ve ascendiendo un lemnisco lateral de color verde, y ya también fibras del mismo lado y del lado contrario, porque a través del cuerpo trapezoide se cruzan fibras de un lado para otro. Ahora, este lemnisco lateral tiene un núcleo que se llama el núcleo del lemnisco lateral, que modula junto con el núcleo olivar superior, complejo olivar superior, y exactamente modula toda la conexión con la formación reticular para la respuesta refleja frente a los pulsos. Adelante, sí, nos queda un minuto. Sí, y para finalizar, lo que mencionaba el doctor, la tercera neurona va a estar ubicada a nivel mesencefálico en el folículo inferior, y después va a ascender hasta llegar a la cuarta neurona, que va a estar ubicado, como decíamos, en el cuerpo geniculado medial, que va a ser este que está ubicado acá. Acá vamos a tener el lateral, que se relacionaba con la vía visual. Y desde aquí se va a proyectar hacia el área relacionada con la audición. El área cortical de la audición, los giros transversos, no te olvides. Del temporal, sí. Claro, en el giro temporal superior, justamente en la cara superior, la que está mirando hacia la fisura lateral. Ahí está los giros transversos, ¿cierto? Que son el área cortical de la audición, ¿cierto? Primaria y secundaria. ¿Estamos? Perfecto, sí, eso sería todo. Sí, muy bien. Nos quedarían Nos algunos minutos de conversa, pero yo creo que ya has cumplido con tu tarea, así que te felicito. Está clarito, estuvo muy bien tu seminario, está muy bien respaldado, tienes buenas imágenes, los conceptos claros, así que te felicito, muy bien. Yo agregué algunos detalles para darles
sabor y pimienta a la presentación, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Yo creo que el doctor Enrique está a portas. Profesor, un par de consultas bien ¿Cómo no? pequeñas ¿Cómo no? y concisas. En la vía olfatoria, la que decusa por la comisura anterior era solo la estría olfatoria medial. Medial. Solamente esa es la que decusa. Perfecto. Y lo otro que en una parte fue en gusto, en la vía del gusto, no sé si Amy mencionó que ya después del tálamo se llegaba al área del gusto en zona 312 de Brodmann, pero ahí me parece que fue una confusión, ¿no? Ahí hay una confusión que es la parte Porque más esto inferior. Es la parte más inferior. 43. es 43. 43. Es la parte más inferior 43. del giro postcentral. Sí, Ah, ya. Ese sigue siendo giro postcentral, La pero en parte de su parte abajo, más la parte inferior. más de abajo. Correcto. exactamente. Ahí está. Perfecto, sí. 1, 2 y 3, la sonestesia. Dolor, temperatura, tacto, presión, propriocepción consciente, tacto. Claro, de los mismos nervios en el fondo, pero Claro. en un lugar distinto. Así que, súper. Muy bien, pues. Los dejo en manos del doctor Enrique si es que le da recreo. Estoy aquí ya mirando Ah, subrepticiamente a todos. Ah. ya, yo me retiro. Chao, chao. Chao, que tengan una buena mañana. Y ahí nos Muchas Igual